Ben, Daniel Cerqueiro falaba do Premio Especial Eganet, que este premio ven a recoñecer a labor daquela entidade ou personalidade galega que durante o último ano traballou moitísimo, moi duro, para dar a coñecer e impulsar a realidade galega na contorna a internet, contribuindo deste xeito a promocionar as novas tecnoloxías na sociedade en xeral e noutros sectores de actividade non necesariamente ligados ás TIC. Para esta categoría non se reciben candidaturas, senón que a asociación é quen elixe o proxecto premiado. Así temos que decir que a Fundación Xoltra é unha entidade privada sen ánimo de lucro cuxa labor principal é a prestación de axuda á rehabilitación física e intelectual de pacientes con danos neurolóxicos ou con algún tipo de patologías que requieran tratamento específico e intensivo. La Fundación Foltra nace para dar respuesta a una demanda urgente en nuestra sociedad. La ayuda a la rehabilitación física e intelectual del paciente con daño neurológico, una vez cubierta la primera etapa de asistencia hospitalaria. A prestación dos servizos que ofrece tanto as familias es una fundación declarada por la Xunta de Galicia de interés público y sanitario. É a creación dun centro virtual complementario físico vertebrado en torno ás varias ferramentas para a difusión, a formación. Se calcula que entre 6 y 7,5 millones de ciudadanos sufren algún tipo de enfermedad neurológica grave en 1,5 millones de niños. Más del 50% de los enfermos crónicos o dependientes lo son por enfermedades neurológicas. De hecho, las enfermedades neurológicas son la primera causa de discapacidad. Para integración dos centros colaboradores co principal e cos propios pacientes, asigntando e optimizando recursos. La mayoría de las personas con daños neurológicos son atendidas por sus propias familias, con las consiguientes dificultades que esto acarrea en la vida diaria de pacientes y cuidadores. Abrimos nuevos caminos para personas con daños neurológicos que han agotado las posibilidades de evolución y mejora en su calidad de vida. Para ello, nos basamos en el método Foltra, consistente en un tratamiento médico personalizado y una adecuada rehabilitación. En este momento vemos que xa non nos quedan figuriñas desas vermellas no escenario, senón que quedan uns cadros aí colocados, porque vai sendo o momento dunha especie de recoñecemento moi especial que imos dar a xente da Asociación de Ganet, pero antes diso, pois deixaremos que na Fundación Foltra nos dediquen unhas palabras, principalmente porque é de deseo que nos permitan posiblemente coñecer un pouquiño por que se dedican a todo isto e así tamén agradecerles a súa labor dun xeito máis personal. Buenos días y muchas gracias a todos. Yo en primer lugar, y para explicar un poco qué es Foltra, me gustaría hacerlo con unas imágenes que creo que a veces pues valen más que todo lo que pueda decir yo. O sea que agradecería, por favor, si pueden poner un pequeño vídeo que resume un poquito lo que nosotros hacemos. Prefiero intentarlo y fracasar que resignarme y esperar. En la actualidad, Foltra trabaja en un chalet donde se atiende a 180 pacientes diarios. Más del 60% son menores de 12 años. Son muchas las familias que no cuentan con posibilidades económicas para afrontar un largo tratamiento en una institución privada y que encuentran en Foltra una salida, una solución. Ha habido niños con parálisis cerebral infantil que han conseguido revertir su diagnóstico, tetraparesia espástica, y hoy caminan. Trabajamos con cada paciente de forma individualizada para adquirir el desarrollo normal del niño y recuperar las funciones de la vida diaria del adulto cuando éstas se han perdido. Sabemos, porque lo hemos comprobado, que podemos mejorar su calidad de vida. Pero también tenemos un gran número de solicitudes provenientes de todo el mundo que no podemos atender, por lo que hemos construido un espacio nuevo que ahora intentamos dotar para mejorar la asistencia a los pacientes y familias. Que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio. Porque sabemos que queda mucho por hacer, queremos consolidarnos como centro de referencia internacional en la investigación y tratamiento de las personas con daño neurológico. Que vuelvan tus ganas de vivir. Establecer una red nacional de centros con la identidad de la Fundación Foltra.
y ser la voz de las personas y familias con daño neurológico. Desde Foltra tratamos de dar respuesta a un enorme compromiso humano, científico y social, y no estamos solos. Que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar, mintiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir. Concedernos este premio especial, y estamos muy agradecidos también a todas las empresas jóvenes o menos jóvenes que con su desarrollo y su tecnología nos ayudan en toda esta labor que estamos desarrollando. En todo este tiempo nosotros seguimos buscando soluciones a los difíciles problemas que nos plantean cada día, para así de esta manera mejorar la prestación de los servicios y aumentar, que de verdad es importantísimo, la calidad de vida de todas estas familias que sufren de una manera que es difícil de explicar, porque cuando hay una persona, una familia que sufre un daño, toda la familia cae al mismo agujero, y hasta ahora no nos encontramos con muchas soluciones alternativas para estos casos. Nosotros hemos creado la web, en la cual recibimos en el último año más de 600.000 visitas de todo el mundo, haciéndonos preguntas, consultas, un aula virtual por la cual nosotros luchamos porque estamos obsesionados con la formación y la difusión del conocimiento. La intranet y la extranet nos sirven para mejorar lo que es el día a día. Y las diferentes aplicaciones, tanto en la recuperación física e intelectual, con pacientes con el rango que nosotros manejamos de daño neurológico. Nuestro centro tiene a mayores también una parte humana que, unida a toda esta científica, creo que lo hace diferente. El paciente con daño neurológico es un paciente muy sensible y con unas circunstancias que la verdad creo que entre toda la sociedad, toda la tecnología que se puede aplicar, todos debemos hacer ese enorme esfuerzo. Hay una parte a mayores que creo que es fundamental dentro de la Fundación, que es la investigación. Antes la secretaria general hablaba de eso. Creo que en la sociedad gallega, y para poder seguir adelante, tenemos que seguir apostando fuertemente por la innovación, la investigación, el desarrollo y el conocimiento. Todo eso unido a una parte humana que creo que aquí en Foltra se da, junto con los 85 profesionales cualificados que están trabajando en el centro, capitaneados por una persona de relieve internacional como es el profesor de ESE, que tiene quizás mucho más impacto y reconocimiento fuera que dentro, de lo que de verdad hace posible que llevemos con muchísimo orgullo el que Foltra sea galega. Muchas gracias. É toda unha honra coñecer pois, que as tecnoloxías de información e a comunicación non serven só para facer negocio, senón que teñen tamén unha cara social que sempre está verde, que se comunique un pouco e que se dé a coñecer, se visibilice. Pero nós neste momento tamén queremos falar